en esta palestra donde las voces se alzan y los caminos se bifurcan, donde el cristiano es romanista o testigo, o hay necios e insensatos, locos para contar relatos. que sobrevuelan el Imperial y las 11 calvas. Cuervo y campaneros blancos. En medio de esto, una pregunta que lo cambia absolutamente todo. Que Cristo murió y resucitó según la historia. Flavio Josefo, Plinio el Joven, Tácito, C.S. Lewis, Josh McDowell, Lee Strobel. Lee, culturízate, deja un poquito Netflix y lee más tu Biblia. Porque, como dijo Isaías, ay de mí, que soy muerto. Tiene labios inmundos y he visto con mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Aún así vive la vida, que vida solo hay una. Sí, vive la vida, pero como que hay un juicio con Dios. ¿Vale? Buenas tardes, Sevilla, queridos amigos. Venimos a hablar de la palabra de Dios, del Evangelio de Jesucristo. Cuando buscamos respuestas para las preguntas más profundas de la vida, nos enfrentamos a una multitud de voces que compiten por nuestra atención. Ya lo habrás visto. La sociedad tiene muchas maneras de hablarte y de buscar tu atención. Las redes sociales, los amigos, la familia, los estudios, lo que se espera de uno, son formas de llamar la atención. Sin embargo, la esperanza que deberíamos de tener y la palabra de Dios de la que hablamos no se basa en una sabiduría de los hombres. Todo lo que nosotros andamos diciendo no se basa en la sabiduría de los hombres, sino en la voz clara y autorizada de Dios mismo.
La Biblia acaba siendo el fundamento de nuestra predicación. Nuestra fe, la mía y la de estas dos muchachas, nuestra fe se fundamenta en un solo libro, la Biblia. Creemos que este libro, la Escritura, es palabra infalible de Dios, única fuente de autoridad para absolutamente todo lo que creemos y cómo debemos de vivir. Su propósito es revelarnos, más que ninguna otra cosa creada, al Dios que es santo y justo, y mostrarnos la verdad sobre nosotros mismos, sobre nuestra condición. La Biblia es como una brújula. Les había visto en el suelo, tendría que haberlo cogido para mostrarlo. La Biblia es como un mapa para llegar al lugar seguro, para llegar, como en estos mapas de las películas de piratas, para llegar a la X, donde está el tesoro. Es el mapa del tesoro, es el mapa que te lleva al lugar seguro. Esa es la Biblia. Una brújula en un mundo totalmente desorientado, donde los valores, todo lo que la gente, la mayoría del pueblo acaba creyendo, se venden al mejor postor, se venden al perro más grande, al gallo que canta más alto. Es un mundo desorientado, un mundo en tinieblas, dice la palabra de Dios. Sin embargo, la Biblia es esa luz que ilumina el camino a la salvación. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice el salmista. Nuestro mensaje de esperanza, el que venimos hablando, no es un invento humano, es simplemente una repetición de lo que Dios ya ha hablado. Hablamos de Biblia y es hora de citar las Escrituras. Es hora de ir a uno de los libros más maravillosos que tiene la palabra de Dios, una homilía absolutamente impresionante sobre el Señor Jesucristo y sobre su obra. Esta es la carta a los Hebreos. Amén. Dice así la palabra de Dios. Leo desde el capítulo 7 de Hebreos. Dice así la palabra de Dios: porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Está hablando de Cristo, el libro de Hebreos, concretamente en este fragmento que voy a leer, está hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios encarnado. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Eso es lo que vio Esteban estando a punto de morir, a Jesucristo sentado a la diestra de Dios. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. A Moisés Dios lo mandó a levantar el tabernáculo en el desierto para adorar verdaderamente a Dios. Pero con la muerte de Jesús, en el cielo se levanta un nuevo tabernáculo, una nueva casa de adoración, una nueva casa que, como este viejo tabernáculo y los otros dos templos que le precedieron, sirvió para ofrecer sacrificio por el pecado del hombre. Para eso sirve el tabernáculo de Jesús en el cielo. Ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Cuando no hay sacerdotes, no hay ofrenda que presentar. Cuando no hay tabernáculo, no hay templo, no hay ofrendas que presentar. Cuando no hay... Fíjate que esto es importante, luego el autor lo va a mencionar. Cuando no hay arca del pacto, no hay sacrificio válido, no hay ofrenda válida que presentar.
hay aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Jesucristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Jesucristo es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, el tabernáculo de Moisés y los 2 templos de Jerusalén hubiesen sido sin defectos, ciertamente no se hubiese procurado lugar para el segundo, el tabernáculo celestial. Así es. Jesucristo es ese mejor mediador, aquel que tiene mejores promesas, porque dice la palabra de Dios a través de la pluma de Pablo que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El autor de Hebreos continúa diciendo de Jesucristo y de la obra que lo llevó a ministrar en tal tabernáculo celestial como mejor mediador que Moisés. Dice la palabra de Dios: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Hemos leído por qué, y es simplemente porque el tabernáculo, los 2 templos de Jerusalén, no eran perfectos. Concretamente, cuando ya el autor de Hebreos escribe este texto, y por lo que hemos leído anteriormente, suponemos que es anterior a la destrucción de Jerusalén en el año 70, que todavía existe un segundo templo de Jerusalén, y está diciendo, y los sacerdotes están presentando día tras día, sacrificio tras sacrificio tras sacrificio para el perdón de pecado, para limpiar el pecado del pueblo, y no sirve. Eso es porque no había arca del pacto. Dice: ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero he aquí este mayor mediador con mayores promesas, que es Jesucristo. Dice Hebreos: pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante está esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda, si mirásemos atrás, si intentásemos recordar el sistema sacerdotal, el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, no es una ofrenda, es que cada vez que pecas tienes que estar ofreciendo sacrificio, y otro sacrificio, y otro sacrificio, y otro, y otro, y otro. Cristo una sola vez ofreció sacrificio, un solo sacrificio por los pecados, y se ha sentado a la diestra de Dios. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Dice así Dios: porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, este es el pacto que haré con ellos, atentos, este es el pacto. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley, la palabra de Dios, en sus corazones, y en sus mentes la escribiré. Añade: y nunca más va a acordarse Dios de nuestros pecados y nuestras transgresiones. Pues donde hay remisión de pecados, remisión de estos, en Cristo, que ofreció una sola vez y para siempre sacrificio, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así dice la palabra de Dios. Amén. Y es que hay una doctrina fundamental sacada directamente de la palabra de Dios que resume muy bien lo que es Cristo y lo que hace Cristo. Solus Cristo, solo Cristo, la única esperanza ante el infierno. La palabra de Dios nos está revelando constantemente una verdad muy difícil, verdaderamente difícil para el que intenta ir a Dios a través de las religiones. Pero
aunque sea difícil de comprender la facilidad de esta verdad, es totalmente necesaria. Debido a nuestra profunda depravación moral y nuestros pecados, estamos completamente separados de un Dios perfectamente santo y justo. El resultado final de esta separación es una muerte eterna en el infierno, un castigo eterno en el infierno. Como así dice el autor de Hebreos, esta parte del texto nos la hemos saltado, en el capítulo 9, versículo 27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hay un juicio y hay una sentencia, por tanto, esa sentencia es condena eterna en el infierno. Un estado de castigo, un estado de separación de la presencia de Dios. Ante esta realidad, todo esfuerzo, toda buena obra, todo rito religioso que podamos acometer y hacer es inútil para cerrar esta brecha de la que habla Jesús cuando en el Evangelio de Lucas habla del rico y de Lázaro. El rico estaba pidiendo a Abraham cosas desde el infierno, al seno de Abraham le estaba pidiendo a Abraham cosas, manda a Lázaro que moje el dedo en agua y baje, estoy atormentado en estas llamas. Después le pide a Abraham, oye, manda a Lázaro que resucite, o a un ángel, o a alguien, para que advierta a los familiares que tengo que no vengan aquí. ¿Qué dice Abraham? Hay un grande abismo, una gran cima entre nosotros. Hay una brecha entre los que están con Dios y los que no están con Dios después de la muerte. Así es. Y es que en realidad toda buena obra, todo buen esfuerzo, todo rito religioso es inútil para cerrar esta brecha o para intentar hacer un puente entre el infierno y el cielo. El que entra al cielo, no hay puerta de salida al infierno. Y el que entra al infierno es al revés, pero igual. No hay puerta de salida al cielo. Así es. Entras al infierno, te quedas en el infierno. Entras al cielo, te quedas en el cielo. No hay un camino intermedio, ni un puente, ni una manera de cerrar esa brecha. Y es tras conocer esta mala noticia, donde de verdad puede brillar este principio de la palabra de Dios, esta verdad absoluta y tan divisoria que es el solus Christus, el solo Cristo, es lo que este término en latín significa. Esta afirmación central significa que la salvación, escucha bien, la salvación de tu alma se encuentra únicamente en la persona y obra de Jesucristo. Amén. No hay, como hemos leído en el cartel, no hay ningún otro mediador. No hay un santo o una institución o un rito o una buena acción o nada que podamos hacer. Él es el único salvavidas en el océano agitado de nuestro pecado. Bueno, decimos océano agitado, pero en realidad Él es ese aparato de reanimación cardiopulmonar cuando estás muerto en la camilla del hospital y el medidor del pulso de tu corazón ha hecho ¡pip! Y hay una línea recta en el medidor. Cogen ese aparato de reanimación cardiopulmonar, frotan, te lo ponen en el pecho, aplican la descarga y aunque lo tengan que aplicar algunas veces, si hay oportunidad de reanimar a alguien que le ha dado una parada cardíaca, ese aparato consigue reanimarlo. Pues a diferencia de ese aparato, Jesús reanima a todos aquellos que se agarran a Él. Él es este aparato de reanimación cardiopulmonar
con un 100% de efectividad. Amén. Estás muerto y es 100% efectivo en hacerte vivo. Como dice Pablo a los romanos, el tiempo es ahora de que entendáis que ya es hora de despertarse del sueño. No son palabras elegidas al azar. No son palabras elegidas al azar. El mismo Jesús, cuando habla de la hija de Jairo, del hijo de la viuda de Naín, cuando habla de Lázaro, por ejemplo, está diciendo, está dormido, está dormida. Lleva 4 días muerto, o eso decís ustedes, Marta, María, pero está dormido. Y es que la palabra de Dios usa indistintamente muerte y sueño como la misma palabra. El estar muerto y el estar dormido como la misma palabra. Por eso no es casualidad que Pablo diga, ya es hora de despertarse del sueño, ya es hora de dejar de estar muerto, ya es hora de volver a la vida. Como le dijo Jesucristo a Nicodemo, el que no nace de nuevo no verá el reino de los cielos. Y es que Jesús es ese salvavidas, ese aparato de reanimación cardiopulmonar para despertarte del sueño, para despertarte de tu muerte espiritual. ¿Cómo lo hace? Pues porque su vida como Dios encarnado fue de obediencia perfecta. Su muerte, como hemos leído al autor de Hebreos, fue un sacrificio más que suficiente. La sangre derramada de Jesús en el Calvario perdona el pecado de todo cristiano. De todo cristiano. Amén. Limpia el pecado de todo cristiano. Pero tiene el poder de perdonar y de limpiar el pecado de todo ser humano. Así es. Si no lo hace es porque el ser humano no quiere limpiarse. Si no lo hace es porque el ser humano no quiere aceptarlo. Como, no recuerdo si lo leía en algún lugar de la palabra de Dios o se lo escuchaba decir a alguien, el ser humano es como un cochino limpio que se vuelve a meter en la pocilga. Está limpio con su arrepentimiento de pecados, pero como no tiene a Jesús, o en el caso de que no lo tenga, otra vez a la pocilga, otra vez a ensuciarse. Y es que su muerte es un sacrificio suficiente para pagar el castigo que merecíamos. Por eso Jesús está orando en el huerto, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué copa? La copa de la ira de Dios. El castigo que merecíamos. Que cada uno recibiese la copa de la ira de Dios por su pecado. Y Jesús la tomó. Su resurrección, que es quizás la parte más importante de todo lo que vamos a hablar, su resurrección es la prueba, el aval de que su obra fue aceptada por el Padre, de que podemos ser salvados a través de Jesucristo. Por lo tanto, nuestra esperanza de ser librados del infierno no se encuentra y no se puede encontrar en nuestras manos o en nada de lo que podamos hacer, sino en las manos de Cristo, en las manos de Dios, en las suyas. Quiero terminar diciéndote, has estado escuchando. Yo solo estoy repitiendo lo que Dios dice en su palabra. Has estado escuchando lo que el ser humano es, lo que los pecadores son, lo que le pasa a esos pecadores si se mueren sin Cristo. Has escuchado lo que Cristo Jesús ha hecho y lo que puede hacer por ti. Ahora depende de ti qué haces con esta información. ¿Quieres ser salvado? ¿Quieres recibir la vida eterna? ¿Acabar después de la muerte con Dios en el cielo? Te voy a dar las llaves que abren esa puerta. Para que si vas al cielo tú también las tengas. Yo las tengo y te voy a dar una copia de esas llaves que abren las puertas del cielo. Si las quieres, oye bien lo que voy a decir y toma las llaves.
Toma las llaves que abren las puertas del cielo. No te quedes afuera. No te quedes afuera queriendo entrar por tus propios méritos. Dos llaves. Dos llaves, el método de salvación. Hemos hablado que solo Cristo salva del infierno. Pero si es así, ¿cómo accedemos a esta salvación? La Escritura nos enseña, entre muchas otras cosas, que hay una puerta estrecha, un camino angosto por el que debemos de llegar al cielo. Y que está cerrada para el que deja a Jesús fuera. Está completamente cerrada. Pero que hay unas llaves para abrir estas puertas. Dos llaves que son inseparables. No puedes tener una sin la otra. O tienes las dos, o es como si no tuvieses ninguna. Estas son arrepentimiento de pecado y fe en la obra de Cristo en la cruz. O tienes las dos, o es como si no tuvieses ninguna. Porque sí, hay muchas personas que dirán, yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, pero si no hay arrepentimiento genuino de pecados, si lo que hay es un remordimiento, es como si no tuvieses las dos llaves que abren el cielo. Si eres un judío, un musulmán, que genuinamente sabe que ha pecado contra Dios y se arrepiente, no tiene un remordimiento, pero no tiene su fe puesta en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, es como si no tuviese las dos llaves. Hay cristianos que creen en Jesús, pero no se arrepienten, tienen una llave, pero no las dos. Hay judíos y musulmanes que saben que han pecado y se arrepienten, pero no creen en la obra del Dios hecho carne, del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Tienen una llave, pero no tienen las dos. Son inseparables. Tienes las dos llaves o no tienes ninguna. Abres la puerta del cielo o la dejas cerrada. Dos llaves: arrepentimiento de pecados y la fe en la obra de Cristo en la cruz. La primera llave, el arrepentimiento, es un cambio absoluto de mentalidad que lleva a darle la espalda al pecado. Amén. No quiere decir que no vas a seguir fallando a Dios. Quiere decir que por lo menos vas a intentar no fallar. Y que si fallas, vas a reconocer humildemente que tu camino ha sido de desobediencia y vas a pedirle perdón a Dios. Te va a doler en el corazón haber fallado a Dios. Ese es el arrepentimiento, la primera llave. Segunda llave, esta es la fe. No es una simple creencia espiritual ni intelectual, sino una confianza total en la obra de Cristo. Como dice el autor de Hebreos, lo hemos mencionado antes, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es el acto de aferrarnos a Él, a Jesucristo, como la única esperanza que tenemos, sabiendo, como ya hemos leído en el libro de Hebreos, que su sacrificio es suficiente. Amén. Clávate bien esto en la cabeza, amigo que dices creer en Dios y que dices creer en Jesucristo. Tienes que entender que para ir al cielo, el sacrificio de Jesucristo es único y suficiente. Así es. Allí adentro dicen que no, que en cada misa hay que volver a ofrecer sacrificios. Aquí adentro, en la palabra de Dios, dice que el sacrificio de Cristo es único y suficiente. Único e irrepetible. No se puede volver a repetir. Estas dos llaves, por si alguien se lo pregunta, no son obras para ganarse la salvación. De hecho, si escudriñas, si te pones a estudiar la palabra de Dios, aprendes que estas dos llaves, la fe y el arrepentimiento, son dos cosas que Dios te ofrece gratuitamente para ser salvados. Porque por gracia sois salvos, dijo Pablo, por medio de la fe, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, se vanaglorie, se enorgullezca,
Las obras enorgullecen. La gracia de Dios salva. Amén. Estas 2 llaves no son obras para ganar la salvación, sino que es el único método aceptado por Dios por el cual recibimos la salvación. Y que solo es posible únicamente gracias a que Cristo es el único Salvador y el único mediador para el hombre. Estas 2 llaves, como quien dice, son las 2 caras de una misma moneda. No puedes volverte a Cristo sin alejarte del pecado, o por lo menos sin intentarlo, y no puedes alejarte del pecado sin volver a Cristo. Podrás intentar cambiar hábitos, como hay muchos libros por ahí, cambia tus hábitos, hábitos explosivos, hábitos de no sé qué. Hay muchos coaches de autoayuda que te intentarán guiar para cambiar algunos hábitos, pero no habrá cambio genuino. Llegará un momento en el que volverás a tus malos hábitos. Si no lo haces, estupendo por ti, pero no lo habrás hecho de corazón. Habrás generado una rutina. En este doble movimiento, lo que recibimos es perdón de pecados y una promesa de vida eterna de parte de Dios. No por lo que hacemos, sino por lo que hizo Jesucristo a nuestro favor. Vuelvo a leer lo que dijo el autor de Hebreos. Dice de Jesús: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Dice de nosotros, cuando tenemos como nuestra esta ofrenda, dice Dios de nosotros: y nunca más, nunca más, nunca más. Métetelo en la cabeza: nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. ¿Qué es lo que implica esto? Que recibimos la promesa de vida eterna y recibimos el cielo. ¿Qué es lo que queda por nuestra parte? Que cuando estemos aquí en la tierra y allí en el cielo, le demos a Dios toda la gloria y toda la honra que solo Él merece. A Él sea la gloria.